Hola, bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los misterios más cotidianos y a la vez más complejos que existen, el comportamiento humano. A ver, arranquemos con una pregunta que seguro nos hemos hecho 1000 veces. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Sobre todo en el trabajo o en grupos grandes, a veces las acciones de los demás parecen un verdadero rompecabezas, ¿no? Para tratar de entender este rompecabezas, lo que vamos a hacer es mirarlo desde dos ángulos distintos. Primero vamos a analizar el comportamiento como una respuesta. Luego lo veremos como un resultado. Después le vamos a sumar un ingrediente final que es clave, el propósito. Y ya con todo eso vamos a unir las piezas. Bueno, para empezar a desarmar esto, lo primero que tenemos que entender es que no podemos ver a las personas y a las organizaciones como si fueran piezas sueltas de un Lego. La clave está en ver todo como una red dinámica donde todo se conecta. Y es que el filósofo Edgar Morin lo dijo de una manera genial. Él decía que cuando las personas interactúan, el grupo se transforma en algo completamente nuevo, algo más grande que la simple suma de individuos. Imagínense, por ejemplo, una persona que es súper tímida, pero que en un equipo que la apoya, de repente se vuelve la más participativa, o al revés, alguien muy creativo que en un ambiente demasiado estricto se apara. Son esas interacciones, esas relaciones, las que de verdad definen el sistema. Ahora sí, vamos con la primera perspectiva, el primer lente para analizar esto. Este enfoque del comportamiento como una reacción, sí, pero con un giro que lo cambia absolutamente todo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El psicólogo Joseph Nutin nos dice, olvidémonos de esa idea de que somos como robots que reaccionan de forma automática a los estímulos. Nuestra conducta es una respuesta con significado que le damos a una situación que también tiene un significado para nosotros. O sea, un comentario de un jefe no es solo un conjunto de palabras. Es, según cómo lo interpretemos, una crítica, un halago, una ayuda, y nuestra respuesta va a depender de esa interpretación. Y fíjense qué potente es esto, porque rompe por completo esa cadena de estímulo-respuesta que uno podría imaginar. A diferencia de otros seres vivos que actúan más por instinto, los humanos ponemos un filtro en el medio, nuestro mundo interior. Ese ser psíquico del que habla Nutin es básicamente todo lo que pensamos y sentimos. El hambre es el estímulo, claro, pero la decisión de comer o no pasa por nuestros objetivos, nuestros valores, nuestras emociones del momento. Con esto llegamos a un punto que es, de verdad, fundamental. Quizá la idea más importante de todas. No reaccionamos a la realidad objetiva, sino a la idea que nos hacemos de ella, a nuestra realidad subjetiva. Un mismo hecho, como que un gerente nos dé su opinión sobre nuestro trabajo, puede ser interpretado de 1000 maneras, como una ayuda valiosa para mejorar o como un ataque directo, y la respuesta, claro, será radicalmente distinta. Entonces, ¿qué pasa cuando estas dos realidades, la de afuera y la de adentro, se desconectan demasiado? Bueno, ahí es cuando vemos respuestas que nos parecen desproporcionadas. El nivel de madurez, por ejemplo, influye muchísimo. ¿O la salud mental? En la neurosis, una pequeña crítica se vive como una amenaza gigante. En casos más extremos como la psicopatía, las otras personas son vistas como simples herramientas para un fin. Y en la psicosis, la persona ya no responde al mundo exterior, sino a una realidad interna que lo ha reemplazado por completo. Muy bien, dejemos esa idea por un momento y pasemos a la segunda gran perspectiva. Esta nos propone hacer un zoom hacia atrás, alejarnos un poco para ver el comportamiento no como una reacción del momento, sino como el resultado final de un montón de factores que están operando por debajo. Esta otra manera de analizarlo, propuesta por gente como Theodore Newcomb, nos dice que el comportamiento es como el resultado de una ecuación matemática. Es la variable dependiente. Para entender por qué da ese resultado, tenemos que conocer todas las otras variables que forman parte de la ecuación. Ninguna acción sucede porque sí, siempre es la consecuencia de una red de causas. Y esta tabla lo resume perfectamente. Por un lado, tenemos las variables independientes, que son las cosas de afuera, las que podemos ver, el sueldo, el ambiente de trabajo, la cultura de la empresa. Luego están las variables intervinientes, que son nuestro mundo interior, lo que no se ve. ¿Cómo percibimos ese sueldo? ¿Qué emociones nos genera esa cultura? Nuestra motivación. Y finalmente, como resultado de la mezcla de esas dos, tenemos la variable dependiente,
el comportamiento que sí podemos observar, como el desempeño de una persona, su puntualidad o cómo trata a los clientes. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. Sobre este modelo, el académico Germán Dueñas Ramia le sumó una capa más, una que le da una profundidad increíble: el propósito. Porque no solo importa qué causa una acción, sino también hacia dónde apunta. Él introduce lo que llama variables teleológicas. Sí, el nombre suena un poco técnico, pero la idea es súper simple. Son las variables que responden a la pregunta ¿para qué? Son nuestras metas, nuestras intenciones, lo que le da dirección y sentido a lo que hacemos. Entonces, estas variables del propósito se dividen en dos. Primero, las que responden a la pregunta, ok, ¿para qué estoy haciendo esto? Y las respuestas pueden ser externas, como buscar un ascenso o ganar más dinero, o internas, como la simple satisfacción de aprender algo nuevo. Pero luego viene la segunda pregunta, que es quizás la más potente de todas: ¿y para quién lo hago? Y aquí es donde entra la trascendencia, cuando actuamos no solo para nuestro beneficio, sino por el bien de otros, nuestra familia, un cliente, la sociedad. Bueno, llegados a este punto, la pregunta es obvia: ¿cómo juntamos todo esto? ¿Cómo encaja la idea del comportamiento como respuesta con la del comportamiento como resultado? ¿Acaso se contradicen? Pues no, para nada. La mejor forma de entenderlo es pensarlo como si fueran cámaras de cine. La visión de respuesta es como un primer plano, un close-up. Se enfoca en esa interacción específica, en ese momento en que la persona reacciona a una situación. En cambio, la visión de resultado es el plano general, la toma abierta que nos muestra todo el contexto, todas esas variables de fondo, las independientes, las intervinientes y las de propósito, que prepararon el terreno para que esa escena ocurriera de esa manera. No compiten, se complementan a la perfección. Y así, de alguna manera, volvemos al principio, cerramos el círculo. Al final del día, todo regresa a esta idea tan potente. Nuestras acciones están guiadas por el mapa de la realidad que tenemos dibujado en la cabeza, no por el territorio real. Y ese mapa no lo dibujamos solos ni de la nada. Está moldeado por todas esas variables de fondo que, la mayoría del tiempo, ni siquiera somos conscientes de que están ahí. Y claro, entender todo esto no es solo un ejercicio teórico, es, en el fondo, una invitación a la curiosidad y a la empatía. La próxima vez que veamos un comportamiento que nos parezca extraño o que no entendamos, en lugar de saltar a juzgar, quizás podríamos hacernos una pregunta distinta. ¿Qué variables invisibles estarán jugando ahí? ¿Qué realidad interna estará viviendo esa persona? Y esa pregunta, a lo mejor, es justo la pieza que nos falta para empezar a armar de verdad el enorme rompecabezas humano.